y Comercio de Ecuador y en relación al dictamen previo y vinculante de constitucionalidad de varios convenios bilaterales de protección recíproca firmados entre la República del Ecuador y las repúblicas de Canadá, China, Brasil, Finlandia, Chile, la Confederación Suiza y el Reino de los Países Bajos, publicados en la página web de la Corte Constitucional, solicito lo siguiente: se digna fijar día y hora para ser recibido en audiencia para dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 111, numeral 2, literal B, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Firmo conjuntamente con mi abogado patrocinador, Blasco Peña Herrera y doctor Pablo León. Señor presidente, señores magistrados, en primer lugar quiero expresarles a ustedes el agradecimiento de los comerciantes del Ecuador por recibirnos para dar nuestra opinión sobre un tema que consideramos que es altamente importante en cualquier momento de la historia de nuestro país, más aún ahora, cuando la situación de los ecuatorianos se ha visto opacada por uno de los más preocupantes y negativos efectos o problemas como el del desempleo. Y me refiero, señor presidente, señores magistrados, al pedido del señor presidente de la República, Rafael Correa, para que previo a la denuncia de los tratados de protección recíproca a las inversiones, la Corte Constitucional se pronuncie sobre este tema. Nosotros hemos hecho, y cuando le hablo plural, tengo que comentarles que hay una representación de 90 cámaras de comercio del Ecuador que están ubicadas en todos los cantones de nuestro país. Que lo hago como presidente de la Cámara de Comercio de Quito, de sus más de 20.000 socios, y que lo hago como ciudadano, principalmente que lo hago como ciudadano. Decía el señor presidente Correa el 28 de septiembre de 2009, pidió que los acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones que contienen cláusulas contrarias a la Constitución sean denunciados. Se señala que los tratados de protección de inversiones contendrían cláusulas contrarias a la Constitución. Ello significaría que dichos tratados, anteriores a la vigencia de la Constitución actual, habrían sido sometidos a un control de constitucionalidad por parte del órgano competente. No existe en la Constitución ecuatoriana un procedimiento para declarar a un tratado internacional como inconstitucional. Por lo tanto, no entendemos la motivación, consideramos que no existe una motivación para que el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional, se pronuncie sobre esa materia. Tampoco existe un pronunciamiento de la Corte Constitucional en este sentido. A pesar de la falta de motivación, parecería que lo que motiva al presidente de la República es lo contenido en el artículo 422 de la Constitución vigente. Sobre este tema, el doctor Juan Carlos Mejía va a hacer una exposición para hacer notar a los señores magistrados que tampoco lo contemplado o lo dispuesto en el artículo 422 contradice o motiva para que el Tribunal Constitucional declare como inconstitucionales a los tratados de protección de las inversiones. Sin embargo, yo quiero terminar mi intervención comentando con ustedes que, más allá de que con los argumentos que nosotros traemos acá como ciudadanos, probamos el hecho de que no existe ningún argumento jurídico ni constitucional que le permita al presidente de la República pedir la denuncia de estos tratados. Y como decía inicialmente, el Ecuador tiene, señores magistrados, hoy un grave problema. Y ese grave problema, entre otros, pero el más difícil, el más sensible, el más doloroso, es el desempleo. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el día lunes de esta semana, hizo públicos unos resultados de una última encuesta de empleo. Con esos resultados se comprueba que en 3 meses se produjo un 20% de incremento en la tasa de desempleo. Esos datos son muy preocupantes, porque llegamos casi al 10% de desempleo absoluto. A ese 10% de desempleo absoluto hay que sumarle el 50% o más de subempleo.
llegando a una cifra de cerca del 60 o más, 65% de ecuatorianos que no tendrían empleo formal. Y no tienen empleo formal, señores magistrados, porque en nuestro país se ha producido un fenómeno lamentable que es la desinversión. En el año 2009, mientras que en nuestro vecino Colombia se recibieron 10.500 millones de dólares, en Perú se recibieron 7.000 millones de dólares con inversión extranjera directa. En el Ecuador únicamente, o nuestro país únicamente recibió 456 millones. Es decir, menos del 1% del Producto Interno Bruto. Esto acarreó indudablemente el fenómeno que hoy día es el problema que hoy día tenemos todos los ecuatorianos, el que no tengamos empleo, el que no tengamos la posibilidad de generar empleo. ¿Por qué traigo esto a acotación, señores magistrados, señor presidente? Porque el Tratado de Protección a las Inversiones tiene como fundamento el brindar un marco de seguridad jurídico que permita que la inversión privada nacional o internacional sea la sangre o sea el plasma que permita a su vez el crecimiento económico, la generación de empleo, la generación de recursos fiscales, es decir, el bienestar de una sociedad. Nuestro país lamentablemente ha sido calificado por instituciones y por publicaciones serias como The Economist o como el Foro Económico Mundial, como uno de los 10 países más inseguros para invertir en el mundo. Somos el 9º país más inseguro para invertir en el mundo. Somos el país número 122 de 138 menos competitivo en el mundo. Y yo les pregunto a ustedes, señores magistrados, señor presidente, ¿eso es justo? Estoy seguro que todos quienes estamos acá no consideramos que eso es justo para nuestro país. Y podemos hacer algo al respecto. Tenemos la obligación de hacer algo al respecto. Tenemos que marcar un norte, y en esto yo estoy seguro que todos estaremos de acuerdo. Tenemos que trazarnos un norte para ser más competitivos, para ofrecer mayores garantías a nuestros amigos, a nuestros buenos socios comerciales, para poder brindar con ello un futuro mejor para nuestro país, para nuestros hijos, para las futuras generaciones. Es nuestra obligación hacerlo. Y hay herramientas que nos permiten dar pasos para poder contrarrestar esta mala situación en la que nos encontramos. El mantener el tratado de protección a las inversiones es un camino importante, es una decisión importante que se debe tomar. Es por esto, señor presidente, señores magistrados, que hoy día comparecemos ante ustedes para exponerles primero los motivos jurídicos constitucionales que motivan que fundamentan nuestra posición, y sobre todo los fundamentos ciudadanos, cívicos y patrióticos de quienes estamos como ustedes en una función de servicio, quienes creemos en que nuestro país tiene todas las posibilidades de desarrollarse el momento en el que inauguremos un diálogo nacional, abandonando nuestras posiciones, nuestras ideas y embarcándonos todos en un país, en un Ecuador posible, en un Ecuador de consenso y de crecimiento.